Pues mi querido Pato, bienvenido a Ganarse Podcast. Gracias por la aceptación a esta invitación. Y bueno, estás en tu casa, en tus consultorios para poder aquí echar una platicadita sobre qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa con los jugadores y los futbolistas menores que están buscando el sueño, que están buscando las posibilidades de jugar algún día fútbol profesional? Y que, pues, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa con todos ellos? ¿Y qué pasa con los que llegan, con los que no llegan? ¿Por qué algunos sí llegan? ¿Por qué algunos no llegan? ¿Quiénes se van quedando en el camino? Como todo este panorama que vamos a ir desarrollando durante esta charlita. Pero pues antes de comenzar y antes de meternos de lleno a todo, me gustaría preguntar, pues, quién es Pato Baeza. En el mundo del fútbol te conocemos así, pero realmente, pues, que nos digas quién eres, a qué te dedicas hoy por hoy, y que nos digas una breve biografía de quién es Pato Baeza. Sí, claro que sí. Bueno, primero que nada, Diego, muchas gracias por invitarme. Este es un tema que me apasiona muchísimo, el tema del desarrollo de talentos, sí, del fútbol profesional, al fútbol profesional, que bueno, pues me imagino que en muchas áreas de los deportes o en muchas áreas de la vida, a lo mejor es muy similar, pero bueno, me he dedicado mucho al tema del fútbol, ¿no? Claro. Y Pato Baeza, bueno, primero empecemos por Pato Baeza. ¿Por qué Pato Baeza, Sí. no? Bueno, Pato Baeza es el apodo, un apodo que yo heredo de mi papá. Ajá. Sí, o sea, mi papá es el original, como dijo, el original Pato Sí. Baeza es él. A él le ponen Pato Baeza cuando jugaba fútbol, él jugó en el Necaxa y bueno, pues él sí fue un jugador muy exitoso. Sí, y estuvo en la lista para el Mundial de Chile, se quedó en la última. Y entonces la anécdota es que a él en una entrevista, él se atora, le hacen una pregunta y hace se atora así, y el comentarista dice, ahí hizo como Pato, y se le Y de ahí, quedó Pato, y se quedó Pato para toda la vida. Ok. Entonces yo desde que nací de verdad, el Pato, el hijo del Pato, el Patito, el Pato. Bueno, hoy es rarísimo cuando alguien me dice por mi nombre, Claro. sobre todo en el medio del fútbol, me siento tan raro que me digan Luis Alberto. Sí. Sí, entonces, de hecho mucha gente piensa que me llamo Patricio. Sí, es justamente. Mucha gente piensa que me llamo Patricio y digo, no soy Luis Alberto, pero bueno, Pato Baeza en el fútbol. Y bueno, pues mi familia ha sido de fútbol toda la vida, como te digo, mi papá, bueno, fue futbolista, fue un cuate que le fue bastante bien, muy exitoso. Y bueno, pues yo inicié una carrera de futbolista también, estuve muy chavo pues toda mi carrera, llegué a la primera división a los 16 años, 17, y después de mucho tiempo no logré consolidar una carrera tan importante, llegué a debutar en primera división, jugar algunos partidos, jugar en Pumas, después jugar en Necaxa, después jugar en Toros Neza, pero no con una carrera consolidada, ¿no? Entonces, a partir de eso, después de muchos años me di cuenta. Sí, después cuando empiezo a trabajar con jóvenes, me di cuenta que yo era un gran ejemplo para los chavos para no hacer lo que yo hice, ¿sí? Porque en ese momento me fui dando cuenta de muchas cosas que en mi cabeza en ese momento habían pasado, Ok. muchas situaciones que los mismos chavos hacían y yo hice. Entonces dije, no, este camino no está bien, ¿sí? Porque nos empezamos a vender historias, a contar historias que no fueron ciertas, historias que nos hacen sentirnos bien, ¿sí? Como, pues, pobrecito de mí, pues yo no fui el culpable. Y no, la realidad es que pasa por un tema de no venderte una historia, ¿sí? que no es, Claro. ¿sí? Entonces, creo que la parte más importante de lo que yo rescato de mi trayectoria como futbolista fue esa parte, ¿sí? De que yo soy un gran ejemplo para no hacer De lo que no. lo que no hay que hacer, ¿sí? Y a partir de ahí, bueno, pues me tocó trabajar con chavos. ¿Cómo inicia todo este tema de trabajar con chavos? Bueno, empiezo a trabajar en la cantera de los Pumas. No, primero empiezo a trabajar en la Escuela de Fútbol Pato Baeza, ¿sí? ¿A qué edad más o menos te retiras, mi Pato? Pues mira, yo dejé de jugar a los 25 años. A los 25 años dije, ya, Muy chaval. que son cosas que son las que te digo que no... Hice muchas cosas que yo digo a los chavos, no hagas esto, o sea, no hagas esto, porque o sea, a los 25 años dije, ya no juego más, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque no quiero. Claro. Sí, o sea, no hay razón, ¿sí? Y bueno, te puedo decir que la gente que me conoció, que me vio, y bueno, yo mismo sabía que era un tipo con mucho talento, con mucho talento, pero con la cabeza a cero. Okay. O sea, cero dispuesto a ser futbolista profesional, ¿no? O sea, cero dispuesto al esfuerzo, cero
cero dispuesto a hacer más que los demás, cero dispuesto o sea, yo era talento y listo. Entonces, bueno, te das cuenta que con el talento no alcanza, ¿sí? Con el talento no alcanza. Muchos de mis compañeros con mucho menos talento hicieron una gran carrera, ¿sí? Porque estaban dispuestos a todo, ¿sí? Y esa es una parte importante en este tema de jóvenes que ya entraremos. Sí. Hay que estar dispuestos a todo. Claro. Oye, ¿crees que influyó el hecho de que tu papá haya sido futbolista como para no tener esta determinación para lograrlo? Es decir, no sé, estoy pensando, ¿no? Me estoy yendo los años atrás y digo, a ver, pues ver a tu papá futbolista, ver con una carrera consolidada y decir, pues yo ando en los estadios, yo puedo entrar a tener fácil acceso a los vestidores, y como decir, yo ya lo viví, ya que se le pellizquen los demás. ¿Sientes que pudo haber influido algo por ahí? No creo. Yo creo que te digo, fue la parte mental y fue la parte cuando normalmente de niño, bueno, pues eras el jugador estrella de los equipos, ¿no? O sea, de tu escuela, de tu equipo del barrio, del equipo de la liga. Pues normalmente los chavos que llegan a fuerzas básicas, en un porcentaje muy alto, pues son las estrellas de esos equipos, ¿no? Entonces, bueno, fui creciendo en ese sentido, pero cuando llegas a ese nivel de fuerzas básicas, donde te encuentras con chavos de un nivel muy similar al tuyo, entonces en ese momento te das cuenta que hay que luchar, que hay que pelear, que hay que jugar, que hay que competir. Hay que competir. Claro. O sea, desde el primer día que llegas es competir. Y si no estás dispuesto a competir, y los otros no te van a regalar nada, claro, ¿sí? Entonces, no fue culpa de nadie, o sea, fue culpa mía, sí, o sea, de todo lo que sucedió, ¿no? O sea, decir, bueno, pues cuando haces un análisis de todo, decías, bueno, ¿quién iba en último cuando el entrenamiento era de correr? Pues era yo, ¿sí? ¿Quién era el que llegaba tarde a los entrenamientos? Puta, pues era yo, ¿sí? Entonces, no, esa es la parte que te digo, te empiezas a justificar, claro, ¿sí? Te empiezas a justificar, no, pues yo no llegué porque no tenía hambre, o no era tan necesario. No, el hambre en el fútbol no tiene que ver con posiciones económicas sino tiene que ver con el triunfo, claro, ¿sí? Con la manera de lograr lo que te estás pensando en tu cabeza, claro, el lograr el objetivo que tienes, ¿sí? Y eso, bueno, para mí sería el hambre, ¿no? Que a veces está mal entendido, ¿no? Porque llegaban chavos en carro último modelo y pues los entrenadores también lo entendían mal y decían, es que este no tiene hambre de jugar. Que no tiene que ver con eso, ¿no? Sí, ¿no? No, Sino claro, tiene que ver con el hambre de ser. Claro, ¿sí? con la determinación, de lo que quieres, ¿no? Entonces, claro, te digo, ya después de muchos años, me conté la historia de que, bueno, pues los entrenadores no me querían, el entrenador me hacía la vida imposible, todas las historias que seguramente has escuchado, claro, ¿sí? Y que es una manera las palancas, esto. Entonces, una manera de justificar algo que no lograste, ¿no? ¿Para qué? Pues para sentirte bien contigo mismo, claro, ¿sí? Para no sentirte mal, para no sentirte frustrado. Si es decir, bueno, pues yo hice todo. Pues no hiciste todo, ¿no? Sí. Entonces, por ahí fue la cosa. Ok. Oye, y fíjate, justamente quiero saber como cuál fue el momento para haber dicho, sabes que ya no, porque me estoy yendo a estos escenarios, ¿no? O sea, los chavos que estuvieron o están al revés, ¿no? Estuvieron o están al revés. ¿A qué me refiero? Que buscan una oportunidad, que buscan llegar a algún lugar, que buscan consolidarse. Tú lo hiciste, o sea, tú lo fuiste construyendo, llegaste, tuviste la oportunidad, debutaste. ¿Qué fue lo que te dijo? Ya, o sea, ya no quiero más, o sea... Porque lo que te estoy entendiendo, mi pato, sería como, esta vida no es para mí, ¿no? Es como algo así, más o menos entiendo. Pero ¿qué fue lo que dijo? Ya. Fíjate que después de mucho tiempo dije, esta vida era para mí. Ok. ¿Sí? Y yo la dejé ir. Ok. ¿Sí me entiendes? O sea, después de muchos años dije, esta vida era para mí y yo la dejé ir. O sea, y pasa al revés, ¿no? O sea, vamos a poner que fue tan sencillo llegar porque pues el talento lo tenía. Entonces, a base del talento, pues llegué muy sencillo a la primera división, claro, ¿sí? Y después, en ese momento, pues pensé que todo iba a ser igual. Entonces, cuando había que exigirse más, entrenar más, luchar más, no te metían, no te hacían caso. Entonces, como que te empiezas a frustrar, como que te empiezas a decir, bueno, pues si yo era el Don Chinguetas, ¿no? Porque, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, ya nadie me hace caso, ya nadie me pelan. Llamaron a mis compañeros a la selección juvenil, a mí no me llamaron, ¿sí? Después, en la siguiente generación me llamaron,
Entonces, pero yo creo que lo fui haciendo al revés, o sea, de repente era tan sencillo como se fueron dando las cosas que nunca valoré lo que había logrado, sí, porque pues al final no lo logré, y nunca lo cuidé y nunca competí como competían todos mis compañeros, ¿no? ¿Quién podría decir de tu época, de esa generación, que decías, yo tuve más talento y el cabrón tenía determinación, tenía trabajo, tenía garra? Pues mira, en esa época me tocó a mí los Pumas más exitosos, yo creo, de la historia, ¿no? O sea, los Pumas de los 80s, que te puedo decir, bueno, estaba Luis Flores, estaba Manuel Negrete, estaba Miguel España, Félix Cruz, en fin, casi cuando volteabas todos eran seleccionados nacionales, ¿no? Todos jugaron el Mundial, después Beto Aspe, Memo Vázquez, Luis García. Luis García, Jorge Campos. Entonces, pues imagínate, pues yo estaba en ese nivel, ¿no? Claro. En ese nivel, pero tú veías, por ejemplo, entrenar a Luis García, ¿sí? Y decías, bueno, pues por eso es Luis García, ¿no? O sea, aparte era un chavo talentoso, quizá no tan talentoso, pero la manera de entrenar, de prepararse, la convicción que tenía, en fin, esas estrellas que te digo, Manuel Negrete, Negrete se quedaba muchísimo tiempo entrenando, se entrenaba las chilenas, me acuerdo. Sí, entonces al final era eso, ¿no? Es decir, bueno, pues ya se acabó el entrenamiento y yo me iba. No, ya vamos, ya no hago más. Sí. Okay. Fíjate que interesante porque ya sabes, ¿no? También todas las leyendas que se dicen, siendo tu caso, ¿no? Que tu papá había jugado, pues se podría decir, pues que le echen la mano, ¿no? O sea, que siga, que lo avancen, métanlo, denle oportunidad. Y creo que es un claro ejemplo de que este tema de las palancas, o sea, no es real, o sea, no es como que, digo, a ver, podríamos decir que si soy honesto y transparente, puedo decir, creo que podría haber una afinidad, ¿no? Podría decir, el chavo me cae bien. A lo mejor el otro es un poquito mejor o más talentoso, resuelve más, pero tengo más afinidad con este cuate y quizá la forma de juego, el estilo de juego que yo busco como entrenador, me gusta más este. Creo que podría haber ese tipo de casos. Estoy haciendo una hipótesis, pero creo que está comprobado que aunque hayas sido hijo de alguien, ¿no? De un futbolista, no significa que tienes como el éxito garantizado, ¿no? Sí, no, se escucha mucho esa parte y bueno, en mi caso mi papá no se metía, o sea, la realidad él me iba a ver jugar y listo. De niño, bueno, pues él sí muchas veces fue mi entrenador, pero ya en esos niveles, pues él no se metía, o sea, la realidad veía el partido lejos, ya cuando yo llegaba a la casa, pues él ya me decía lo que él... Y a mí me gustaba preguntarle, ¿tú qué viste? ¿Cómo me viste? Y él me decía que vio, que había hecho bien, que había hecho mal. Sí, pero no se metía, ¿no? Y fíjate, yo creo que si él se hubiera metido, no con los entrenadores, sino conmigo, sí, a lo mejor hubiera sido un poquito, porque sí, o sea, no se metía para nada. Yo creo que si él me hubiera dicho, órale, sí, claro, métale, claro, sí, pero claro. Él no se metía, se mantenía al margen. Y entonces no te digo, él no. Sí puede pasar en algunos casos, o sea, no que juegues porque eres hijo de, ¿sí? O amigo de. Pero a lo mejor dices, bueno, pues, oye, te voy a mandar a mi hijo, a lo mejor sí te ven de una manera diferente, pero si no tienes talento, si no estás al nivel, adiós. Por más que quieras, ¿no? Ahora, como les digo, bueno, si este es el hijo del entrenador y eres tú y están al mismo nivel de talento, pues va a jugar Claro. Sí, o sea, para que tú juegues tienes que estar arriba. Claro. Sí, o sea, tienes que hacer una diferencia porque, pues sí se puede, bueno, pues es el hijo del entrenador, está a mi mismo nivel futbolístico, seguramente va a jugar él. Claro, ¿no? Claro. Entonces, y que creo que ahí podremos seguir abriendo las posibilidades para comentarles a los chavos y a las chavas hoy también, que la Liga Femenil también viene fuerte, pues que, o sea, finalmente no es como por un hecho de ser fortuito o por un tema de palanca o por un tema como de dinero, por un tema como de afinidades, sino por un tema de si haces algo diferente, o sea, realmente sí el que llega y se sostiene y se mantiene ahí en la elite del fútbol, pues es porque sí hace algo distinto, ¿no? Entonces, justo me gustaría irme para allá, mi pato, o sea, porque, bueno, hoy varios jugadores que tú escauteaste, que tú fuiste a visorear, que tú les fuiste dando seguimiento, hoy algunos ya son titulares, algunos de selección mexicana, algunos con carreras consolidadas.
Pero justamente, ¿cómo comienza la historia de Pato para dedicarse como, ¿qué le llamarías en ese momento? Como a buscar talento, a compartirles a los chavos justamente lo que tú... quiero compartir lo que se debería hacer, porque yo hice lo contrario. O sea, ¿cómo empiezas esa historia, ese camino? Fíjate que, bueno, como te platicaba, yo inicié la escuela de fútbol Pato Baeza, y en ese inter, mi cabeza o mi objetivo, mi meta, mi sueño, yo quería tener un equipo de fútbol profesional. Yo no pensaba ni trabajar en ningún equipo, ni de primera división, ¿no? Mi meta, yo dije, yo quiero tener un equipo profesional. Tú el dueño. Sí, yo quiero ser el dueño, ¿sí? Y empezamos a trabajar y adquirimos una franquicia de tercera división, ¿sí? Y empezamos a hacer las cosas ahí, y mi idea era, pues, preparar a los chavos y que se tuvieran el chance de ir a algún lado, ¿no? Entonces, los primeros chavos que nosotros sacamos, bueno, pues con mucha... Me acuerdo que le hablé, en esa época estaba Memo Vázquez, papá, le hablé, dijo, oye, tengo unos chavos aquí para ver si los puedes ver. Sí, tráetelos. Entonces, bueno, pues ya fui a la cantera, fíjate, no conocía ni la cantera. Los llevé y y me acuerdo que, bueno, pues yo llegué como, no, ahorita me van a aplaudir, ahorita me van a decir qué jugadorazo, no, qué bueno, tráete más. Y entonces ya entran a jugar los chavos, y a los 5 minutos yo estaba escondido, dije, puta, que no me vean que yo los traje, ¿sí? Mal, todo mal. Mal porque yo no conocía el nivel. Sí, yo en ese Inter llevaba ya mucho tiempo alejado del fútbol profesional, claro, y yo no conocía el nivel que tenían los equipos de fuerzas básicas. Claro. ¿Sí? Entonces, para mí los chavos eran buenos. Claro. Pero porque yo tenía un parámetro de calidad que era, pues, el de la tercera división o el de Texcoco, ¿sí? Entonces, pues, cuando llego allá, fue de los primeros aprendizajes que tuve. Dije, no, bueno, pues no, primero, si yo quiero traer estos, tengo que saber cómo juegan estos, ¿sí? Para poder traer chavos de este nivel. Porque pobrecitos hicieron el ridículo, ¿no? Entonces, ¿quién los trajo? Pues quién sabe, ¿no? Entonces, no sé, buscan al que los trajo. Entonces, ya de regreso, pues frustrados los chavos, igual yo con pena con ellos, porque dije, puta, los traje al matadero, pobrecitos. Entonces dije, no, hay que trabajar de manera diferente, hacerlo diferente, y empezamos a ya mandar otro tipo de jugadores, ¿sí? Entonces, uno de ellos fue Javier Cortés, pero fíjate, él no jugó en la tercera división, él estaba muy chiquito, pero era muy talentoso. Entonces dijimos, pues vete allá, que te ve. Y sí, Javier Cortés se llegó a quedar junto con otros dos chavos, que los otros dos, yo creo que uno de ellos era mucho mejor que Javier Cortés, pero pasó lo mismo. Javier le metió a todo, se quedó en el puro talento, y pues no alcanzó. Después ya Memo Vázquez me invita un día, me habla y me dice, oye, vente a trabajar con nosotros, ¿sí? Pero yo la verdad tenía lo mío y dije, no, yo aquí con lo mío, o sea, pues yo estoy en este sueño yo soy Jorge Vergara de la tercera división, o sea, como para qué. Pero ya fui a la cantera, lo oí, me convenció, y muy chistoso porque después hablé con Mario Trejo, que en ese momento era el director deportivo, y me dijo, no, pues vente con nosotros y todo. Aparte no tenía tanto tiempo, y le dije, es que yo no puedo venir todos los días, o sea, yo tengo esto. Dice, no, vente y vamos, ahí nos vamos acomodando. Ok. Pues ya en ese inter me dio gusto, me emocioné, todo. Y les platico que cuando ya me fui, yo dije, oye, ni me dijeron cuánto me iban a pagar. Sí me dijeron, pero yo estaba tan emocionado que ni puse atención. Entonces, pues yo entro a trabajar en la cantera, y empiezo a ver todo, cómo se manejaba todo, cómo eran las personalidades de los entrenadores, qué pensaban, qué decían, qué era. Y me iba cayendo como un 20, decir, aparte en ese momento, Pachuca, como hasta ahora, pues es un equipo que lo hace bastante bien. Y yo decía, Pachuca, y nos metió unas golizas terribles, ¿sí? O sea, decía, bueno, ¿cómo es posible que el Pachuca nos gane? ¿Sí? Y luego Chivas, jugábamos, Chivas igual nos ganaba. Entonces, pues lo que para mí era Pumas, que era la cantera más importante, o sea, fue decir, ¿por qué nosotros estamos tan mal? ¿Qué pasa? ¿Sí? Entonces ahí empezó todo mi tema de los parámetros de los jugadores, de calidad, cómo entrenar diferente, hacer cosas diferentes. Y pues en ese inter ya me metí tanto que me empecé a preparar, a estudiar a todo este rollo.
¿sí? Y en un día dije, puta, yo voy a ser la cantera más importante de México, ¿sí? Y dije, de hecho, en una de esas yo me senté con Toño Sancho y con Memo Vázquez, que había vuelto de entrenador. Les dije, si me dan chance, este es el proyecto, yo tengo, les presento esto, ¿sí? Y en 5 años yo me comprometo a esto, ¿sí? Ahí estabas ya como coordinador de... Ahí ya estaba como coordinador, ¿sí? Pero ya tenía unos 5 años de haber trabajado en la cantera, de haberme dado cuenta. Sí, te metiste a explorar todo el... Todo, o sea, decir, bueno, porque nosotros no teníamos jugadores en selección nacional, jovencitos. Normalmente en esa época existía el torneo sub-15 y el sub-13, quedábamos normalmente en los últimos lugares. Y aparte mal, ¿no? Aparte veías la calidad de los otros equipos y dices, nosotros estamos pero para llorar. ¿Por qué nuestros jugadores están para llorar? No puede ser. Si de lo que se trata en las fuerzas básicas es de poner jugadores en primera división, o sea, es como la fábrica, ¿no? Vamos a llamarlo así, ¿no? Sí. Pues es la fábrica para poner jugadores en primera división. Y, o sea, ninguno de estos va a llegar. O sea, como, ¿por qué están? ¿Sí? O sea, ¿qué estamos haciendo mal? Entonces, yo me daba cuenta que estábamos mal desde la captación del talento. Okay. Sí, entonces en ese momento no teníamos ni un área de escauteo. Sí, o sea, no había parámetros reales para decir, oye, con este perfil, con esto que se requiere. O sea, era como nada más, trae buena zurda, tráetelo. Sí, ¿no? Sí, o me lo mandó fulano, o me lo trajo Y así llenábamos los equipos. O sea, los equipos al final tenían jugadores, pero cuando ya realmente yo ya me vi todo ese tema, dije, ninguno de estos chavos va a llegar a primera división, ninguno, ¿sí? Y entonces empecé con el área de escauteo. Es muy chistoso porque mucha gente me ubica como visor, ¿no? O sea, que no, yo era el director de todas las visorías, yo era el director de todo el proyecto. Pero está interesante, ¿no? Porque yo creo que te metías tanto que... Es que yo empecé a buscar los jugadores, o sea, dije, bueno, voy a hacer este proyecto, voy a hacer esta metodología, pero yo la tengo que empezar, claro. ¿sí? Entonces yo me iba a las canchas, iba a ver jugadores, empecé a hacer unos manuales, empecé a hacer unas hojas de cómo calificar a los jugadores y empecé a traer jugadores, ¿no? Empezamos a traer jugadores. Igual nuestras visorías dentro de la cantera eran de una manera diferente, donde empezamos a reclutar jugadores ya de muy buen nivel, ¿no? O sea, hoy, como dices tú, bueno, de ese proyecto... Estamos hablando de Alan Mozo, estamos hablando de Chucho Gallardo, estamos hablando de Johan Vázquez, ¿sí? Eric Lira un poquito más chico. Entonces, pues ahorita hay 4 jugadores seleccionados nacionales, claro, de ese trabajo, ¿no? Claro. Y muchos más que ahorita están en la primera división. Entonces, íbamos por buen camino, ¿sí? Desafortunadamente, bueno, hubo cambio de directiva y bueno, pues ya no nos tocó estar. Y ahí se quedó la parte que me tocaba a mí. Después ya no sé en este momento cómo lo estén haciendo, pero así fue como empecé a trabajar. Me empecé a meter, pero a 1000. Oye, ¿qué es lo que encontraste? O sea, ¿qué dices? Por ejemplo, no sé, estamos hablando de Jesús Gallardo, de Alan Mozo, de Johan Vázquez, de Eric Lira, que bueno, ahorita algunos que están un poquito inactivos, ¿no? Van Rankin. Estaba Van Rankin, estaba Andrés Iniestra. Fíjate, una cantidad de jugadores que salieron y ya, bueno, ahorita ya se están retirando. Imagínate hace cuánto tiempo fue eso. Claro. Entonces, ¿qué fue lo que encontraste? O sea, ¿cuáles eran como los parámetros que dijiste? Es que mira, yo sé que a veces es muy complicado porque es multifactorial, ¿no? O sea, se tiene que combinar muchas cosas, pero si pudieras decir, es que estos son los factores como más valiosos. O sea, esto era lo que nosotros veíamos que podría ser como lo más valioso. Mira, para cada edad y para cada categoría, y dependiendo qué necesitábamos, había una metodología y había una estrategia de búsqueda. Si buscábamos niños de chiquitos de 10 años, que era la primera categoría, a los 13, sí, bueno, pues había unos parámetros de calidad, ciertas. Ya si buscábamos para primera división o para sub-17, sub-20, pues eran unos parámetros totalmente diferentes que tenía que ver primero que nada con la calidad, con el talento. Claro. O sea, primero que nada, es decir, desafortunadamente para muchos chavos que a lo mejor están escuchando esto, pues el talento, pues naces con él. O sea, desafortunadamente naces. O sea, ahí sí no hay... ¿Tienes o no tienes? Punto. Sí, ahí sí, desafortunadamente te lo mandan de arriba, claro, y pues naciste con este talento. Después lo vas a desarrollar.
pero pues habrá quien quiera tocar el piano y pues no le va a dar, o sea, no es que no, por más que le intente, no lo va a tocar como alguien que nació con el talento sí, lo va a hacer, lo va a tocar y lo va a hacer bien y todo. Lo va a sentir, lo va a palpar. Pero o sea, no como, entonces pasa muy, entonces bueno, pues primero que nada es el talento, sí, bueno, talento, a ver qué talento tiene. Después empezamos a decir, bueno, a ver, nuestros parámetros de calidad pues es la primera división, ¿sí? Decir, bueno, a ver, los jugadores de primera necesitamos un central. A ver, el central que tenemos es Darío Verón. En esa época era Darío Verón. Bueno, ¿qué necesitamos? Para que compita con Darío Verón, ¿qué tendría que hacer? O sea, Darío Verón es un referente. Bueno, pues sabes que por arriba vaya muy bien, que gane los duelos individuales, que anticipe a los jugadores. Entonces vas haciendo como filtritos y como puntitos que tienes que ir llenando. Este sí. un checklist. Es un checklist, exacto. Y hay veces que, por ejemplo, en el caso de Mozo, me acuerdo porque es un caso que a mí me llama mucho la atención y que me da mucho gusto por él, me da muchísimo gusto, porque era un tipo que la mayoría de las veces con los entrenadores yo tenía mucha comunicación, los escuchaba y muy poquitos daban palomazo a Mozo, sí, muy poquitos. Casi nada. Casi nada, entonces realmente, como les digo, ahí abusé de mi poder porque dije, no, se queda, o sea, se queda. Y me decían, es que le falta, sí, técnicamente era bastante deficiente, tácticamente era desordenado a 1000%, pero su manera de competir, o sea, siempre me llamó la atención su manera de competir y la fortaleza mental que tenía, que se reponía de todas, o sea, nunca viste a un tipo que con la cabeza agacha, un tipo a pesar de todas las adversidades que se vive para llegar a Primera División, nunca lo viste derrotado, nunca lo viste, no, ya no puedo, nunca. Entonces es un cuate de verdad que su fortaleza mental, ¿sí?, fue mucho más que el talento que tenía. Que era el concepto del hambre que también ahorita estábamos hablando, ¿no? Eso, digo, el tiempito que yo estuve ahí también, ¿no? Un poquito menos del año que estuve ahí y que me tocó trabajar con él. Era impresionante, mi Pato, que llegaba todas las mañanas y me decía, pues me agarraba, ¿no?, de la playera y me decía, Diego, porque el titular era Van Rankin, ¿no?, en ese tiempo, ¿no? Entonces, Diego, me voy a chingar al Van Rankin, me lo voy a chingar. Yo voy a ser titular, güey, vas a ver, me lo voy a chingar. Entonces, llegaba la hora de competir, ¿no?, el interescuadras o el fulbito ahí chiquito, y su forma de competir era pegarle a Nico Castillo, era darle un guadañazo ahí a Matías Alustiza, o sea, su forma de combatir era bastante determinada, ¿no? Y luego cuando me dice, voy a ser titular, decía, Diego, y me van a llamar a selección. Digo, y van a corear mi nombre. Vas a ver en el estadio, vas a ver en CU van a decir mi nombre. O sea, era como, tú decías, güey, o sea, pero te convencía. Claro. ¿No? O sea, puta madre, este güey lo va a lograr. Este güey definitivamente lo va a lograr. Entonces, podríamos decir que el otro factor, pues es que como el hambre le pondríamos, además del talento, le pondríamos el hambre, le pondríamos la determinación. Sí, podría ser el hambre, la determinación. Y poco a poco te vas dando cuenta cómo es que se van hablando los jugadores, ¿no? Eso que decías, y me convenció, ¿sí? Pero como decías, no me convenzas a mí, ¿sí? Tú tienes que estar convencido de lo que quieres. Y ya si estás convencido, estoy segurito que lo vas a lograr, claro. ¿Sí? Y de verdad un tipo que para mí es ejemplar, o sea, es un cuate que yo lo pondría de ejemplo para muchas cosas, ¿no? Porque estuviera determinado, el tipo sabía a dónde quería llegar, sí, qué había que hacer para llegar ahí. Hubo una anécdota, íbamos a ir a Viarello y buscamos, Viarello eran chicos como de 17 años, si no mal recuerdo. Entonces buscábamos partidos con equipos de liga de ascenso. Creo ya ni sé cómo se llama la liga, pero la de Italia, o la de ahorita, la de nosotros. No, la de nosotros es Viarello, pero la liga de ascenso de aquí, que expansión, la liga expansión. Entonces tratábamos de buscar partidos con ese tipo de equipos para
porque allá el nivel del torneo de Villarreal es un torneazo, o sea, súper torneo. Entonces me acuerdo que nos dieron chance de jugar en Zacatepec, estaba el equipo de Zacatepec y aparte lo dirigía Carlos Gutiérrez, que había sido auxiliar de Memo. Entonces, sí, vénganse a jugar y todo, descanso a ver, sí, vénganse. Y entonces nos invitan a Zacatepec, hacemos el partido y ya no me recuerdo el marcador, pero al final Carlos se acercó un poco molesto y me dijo, es que están muy chavos y como para que se comporten así, ¿sí? No entendí qué me dijo, ¿no? O sea, dije, pues no sé qué pasó. Entonces después uno de sus auxiliares me dijo, no, es que este chavo le decía, saben su nombre, decía, este chavo, pues le decía muertos, son unos muertos a los de Zacatepec, ¿no? Los chavos de 10 años 28 años, 27, y contra este que tenía 17. Pinche mocoso. Sí, son unos muertos. O sea, entonces me quedó el tema de decir, bueno, ¿qué le digo? Sí, porque era su manera de competir, era su manera de estar, era su manera de ganarse un lugar. De ganarse un lugar. Quizá a muchas veces digo, a lo mejor dentro de la vida está mal, ¿no? Pero a lo mejor en el fútbol son códigos, situaciones que dices, híjole, no se lo puedo quitar. Perdón, pero es que ahorita me vino, porque justo acabas de decir algo clave, ¿no? Probablemente esos comportamientos en la vida socialmente se van a ver muy mal, pero son cosas que se requieren para el fútbol y que son cosas que no todos lo tienen. Es muy difícil de entenderlo y de explicarlo, porque yo, si se lo explico a alguien, me va a decir, estás mal, y tiene toda la razón del mundo, ¿sí? Estás mal, eso no se hace, y tiene toda la razón del mundo, sí, pero digo, pero acá es así, sí, o sea, no le puedo decir que no haga eso, que no lo diga, que no, porque en la cancha se dicen mil cosas, ¿no? Entonces... Es como, también voy a decir un término que no les va a gustar, pero trabajo mucho con papás, con niños, ¿no? Tú también. Y voy a decir un término que no va a gustar, pero tendrías que ser un hijo de puta dentro de la cancha. Fuera ya no, pero dentro tendrías que serlo. Y hay gente que no puede, no sabe y no quiere. Claro. ¿No? Entonces, digo, no lo voy a meter como factor, pero tendrías que serlo, ¿no? Para poder llegar como a las altas esferas del fútbol, si es que quieres. Y vino el otro caso, fíjate, el otro caso era la otra parte que era Chucho Gallardo, que hoy los dos, o sea, ahorita me acuerdo de los dos porque ahorita los dos están en selección. Chucho le ha ido increíblemente bien. Y Chucho era un tipo, pero hiper talentoso, o sea, fuera de serie. O sea, él llegó ya grande a la cantera, él no hizo todo el proceso porque él venía de Tabasco. Aparte, a él lo fue de rebote que lo vimos, porque nosotros íbamos a ver otro jugador que jugaba en el equipo Tecamachalco y él jugaba en Tabasco, que eran los Jaguares de la sección no sé qué. Y nosotros íbamos a ver directo a un jugador de Tecamachalco que nos habían recomendado. Dijeron, no, ni siquiera del equipo de... No, nosotros fuimos Jesús, porque nos habían dicho ahí. Yo me acuerdo en esa época estaba yo buscando jugadores categoría 98, ¿sí? Que eran los chavitos de 15 años. Y yo iba a la tercera división porque en la tercera división había que meter un menor sí o sí, todo un partido. Sí. De 15 años. Entonces yo buscaba a esos niños porque bueno, un niño de 15 años en tercera división y que sea titular, algo debe tener. Entonces buscaba y soltaba los equipos de arriba, iba a ver a los equipos y me traía a los Andrés Iniestra, me lo traje de un equipo de tercera división, al Zorro, que ya no, el Zorro que llegó, Alan Acosta, me lo traje de un equipo de tercera, eran los menores. Y a varios así que me traje de menores. Entonces vamos a ver ese menor y no dije no, sí tiene y todo, pero no le alcanza para lo que tenemos ahorita, o sea, no va a competir con los que tenemos. Y en ese le digo, pero el muchacho del otro equipo, le digo, ese es un fuera de serie. Y con la persona que iba le digo, tú vete del otro lado y vamos a verlo. Y después me dices qué piensas, pero no veas el partido aquí conmigo, vete del otro lado. Sí, al final dijimos no. O sea, qué jugador. Y ya hablamos con él y todo. Bueno, fue a la cantera y él, te digo, ya llegó, si no me equivoco, de haber llegado como a los 17 años. 17 por ahí. Pero era un tipo
O sea, a la semana, todos enamorados de él. Dijeron, no, qué jugadores, todos los entrenadores. Todos lo quería el de la sub-20, lo quería el de la segunda división. Yo creo que llegó más grande porque él no pudo haber jugado en sub-17, llegó a la segunda división. Entonces haber llegado más grande. Creo que está por ahí de 20, creo que si mal no recuerdo. No tan grande, pero sí, no, porque a la sub-17 me acuerdo que no llegó a la segunda división. Entonces, pero el técnico que era David Patiño de la sub-20 lo quería. El que era el de la segunda, que era en ese momento Cristian Ramírez, también lo quería. Y o sea, llegó y robó. O sea, robó. Me acuerdo que hicimos un partido, un interescuadras, y yo le dije a Memo Vázquez, papá, que era el director en ese momento de Fuerzas Básicas, y a Mario Trejo, digo, creo que vengan a ver este jugador. Sí, vénganlo a ver. Entonces, bueno, pues después decían, sí, vamos a ver a tu hijo, decían, a tu hijo. Sí, siempre era su hijo. Y lo vieron y dijeron, no, qué jugador este. O sea, qué jugador. Y a los 6 meses estaba ya en la primera división. Pero era un ascenso rapidísimo. Pero era un tipo con muchísimo talento, pero en ese momento con una fortaleza mental todavía muy no desarrollada, ¿no? O sea, un tipo medio tímido, medio entre que quería, entre no quería, le costaba estar fuera de su casa, le costaba, imagínate, 6 meses antes los veía en televisión a los jugadores y ahora ya eran sus compañeros, entonces le costó mucho trabajo, pero decía, es que el talento que tú tienes, o sea, de verdad, créetela, era al revés que el otro. Claro. El otro. Créetela menos. Sí, ese es bájale. No, pero este era, créetela, porque te lo juro que si tú le metes, vas a ser el mejor jugador en tu posición, te vas a ir a jugar al extranjero, vas a jugar en la selección nacional. Sí, porque las condiciones que tienes no las tiene cualquiera. Y mira, ¿no? 2 mundiales. Sí, 2 mundiales y ahorita va por el tercero. O sea, y ya después, obvio, también fue un chavo que le luchó, que después se repuso a todas esas ideas que él tenía, él se repuso, le fue cambiando y pues le tocó luchar porque él no la pasaba tan bien en la primera división, porque te digo, sus compañeros, le tocó un equipo aparte. El de los últimos equipos más exitosos de los Pumas, ¿no? Estaba Verón, Verón, El Achita, Sosa, Alcoba, Fidel, no, pues era un equipazo y jugó la final contra Tigres. ¿Sí? Entonces a él, pues todos esos pues, le metían una presión, ¿no? El pobre, pero se reponía y bueno, pues hasta que explotó, ¿no? Y fue lo que es. A mí podríamos estar hablando horas, mi Pato, horas de esto. Y me estoy quedando que los puntos más importantes por ahora de lo que hemos tocado, que han sido, obviamente que tienes que tener talento, o sea, sí o sí tiene que haber talento. Entrada. Este concepto me gusta muchísimo de decir, a ver, si quieres jugar primera división, tendrías que ver y entender cuáles son como los conceptos futbolísticos que tienes tú actualmente para competir con alguien de primera división. Claro, no te vamos a pedir si tienes 12 años que sepas todo, ¿no? Pero que por lo menos puedas entender y conforme va pasando el tiempo los vayas entrenando, ¿no? Los vas entrenando al nivel, al más alto nivel, ¿no? Pero menciona este segundo punto porque a mí me pasa mucho, mi Pato, que llegan conmigo los chavitos y es, Diego, quiero ser profesional. Ok, ¿sabes lo que significa ser profesional? ¿Sabes lo que quiere ser profesional? ¿Sabes lo que implica ser? Sí, entrenar mucho y disciplina. Está súper abstracto el tema, ¿no? Pero el poder decir, por lo menos necesitas tener los conceptos muy... O sea, que si la posición que tú eres en alguien de primera división tiene estos conceptos futbolísticos, pues que los puedas entrenar e igualar lo más que se pueda, ¿no? Que si no los tienes, pues no te va a dar, ¿no? Esto que hablábamos del hambre, ¿no? Del hambre y poder, como el poder de la determinación de querer hacerlo. Voy a mencionar este punto que no va a gustar mucho, pero es el de ser hijo de puta, ¿no? Es como un poquito como, no siempre, no todo el tiempo, creo yo, pero sí poder como, pues ser un poco desfachatado, ¿no? En algunos momentos, ¿no? Como claro. que pueda dar esos destellos. ¿Y habría alguno más, mi Pato? ¿Algo más que podríamos...? Mira, yo creo que ya, como te digo, primero que nada es el talento. A partir del talento se pueden desarrollar muchas cosas, ¿no? Pero el otro que yo vería casi igual que el talento es,
si estás dispuesto a lograr el sueño que tienes. O sea, si estás dispuesto, ¿sí?, a lograrlo. Porque si no estás dispuesto, en este camino, es un camino muy, muy fuerte, es un camino difícil, es un camino de caerse, levantarse, caerse, levantarse, caerse, levantarse. Y hay veces que no está dispuesto a pagar ese precio, Claro. ¿no? Entonces creo que el segundo es ese, porque te vas a enfrentar a un estadio lleno, te vas a enfrentar a gente que te grita, te vas a enfrentar a prensa que te dice de todo, te vas a enfrentar a que no estás logrando lo que estás, lo que te habías puesto en la cabeza. Y es frustrarte, ¿no? Entonces, primero que nada es una competencia contigo mismo de a qué estás dispuesto, ¿no? Entonces, el que está dispuesto a todo, estoy segurísimo que va a mejorar en lo físico, que va a mejorar en lo técnico, que va a mejorar en la parte táctica, porque está dispuesto. Claro. Porque está dispuesto y le entra. Órale, va, le entro. Claro. ¿Sí? Pero cuando ya no estás dispuesto, te empiezas a empezar a contar historias, ¿sí? Porque bueno, tu cerebro te dice, nah, pobrecito de ti. No, el Diego es muy mala persona contigo. No, no te quieren. Ah, sí, es cierto. Entonces, no, es a qué estás dispuesto y si estás dispuesto a lograr tu sueño. Claro. ¿Sí? Que ese es un punto, la gran diferencia que yo vi entre los que llegaron y entre los que no llegaron. Claro. ¿Sí? Que los que llegaron estaban dispuestos a pagar el precio. Claro. Pagar el precio. Fuera lo que fuera. Claro. Los otros no estaban tan dispuestos. Claro. Y es justamente, y es por eso que muy poquitos llegan, ¿no? Porque realmente quién está dispuesto a que te griten, a que te exijan a diario, a que tu cuerpo lo lleves al límite, ¿no? O sea, son muy poca gente la que quiere. O sea, el domingo, mi Pato, me aventé 2 partidos de fútbol 7. Me invitaron allá a jugar en Metepec. Me aventé 2 partidos que pueden durar entre los 2 60 minutos a lo mucho, y juegas 15 o menos efectivos, ¿no? Oye, bien cargado de aquí, ¿no? De las pantorrillas, los pies hinchados. Y digo, puta, qué bueno que no elegí jugar mal, porque qué chinga le meten todos los fines de semana al cuerpo, ¿no? O sea, todos los días, aparte del fin de semana, al alto nivel, ¿no? Y después me causa como mucha risa porque la gente critica desde afuera, ¿no? Como todo. Ay, no, pero tú ganas millones y tú, rarara. Sí, pero hubo todo un proceso para que eso sucediera. Sí, claro. Y todavía lo más complicado es seguir, como siempre se dice, ¿no? Ya estás ahí, bueno, ahora mantente, ¿no? Sí, ahora dale, ahora compite. Sí, ahora todos los días. Ahora compite todos los días, porque estos desde que se levantan es competir. Competir. Claro. ¿Qué desayunaste? ¿Qué comiste? ¿Cuánto dormiste? ¿Cuánto hiciste en el gimnasio? Claro. Una cantidad de cosas que... Claro. Mi Pato, para ir cerrando, ¿qué sería como lo que podrías decirles que jamás dejen de intentar a los chavos? O sea, lo que jamás pueden decir, esto no lo puedes dejar de lado. Lo que sí tienes que tener presente, además de estar dispuesto a pagar el precio, pero algún otro factor que puedes decir, esto no lo podrías dejar. Pues yo creo que ese sería uno de los más importantes. Primero, el enfoque, ¿no? O sea, no perder el enfoque de lo que quieres. Porque ese mismo enfoque se puede perder cuando las cosas van muy bien, ¿no? Claro. O sea, te puedes perder. Decir, bueno, pues ahora ya soy famoso, me dan en cualquier lado me invitan, hago esto, lo otro, aquello, y ¡pum! Te perdiste el enfoque. ¿Sí? ¿Por qué estás aquí? Bueno, pues no estabas para las entrevistas, no estabas como para que te invitaran, no estabas para ser jugador de fútbol. Claro. ¿Sí? Además es consecuencia, ¿no? Además es consecuencia. Entonces, primero que nada, no perder el foco de lo que quieres y saber y te digo, estar dispuesto a pagar el precio. O sea, si tú te haces esa pregunta y dices, no, yo no, la verdad no estoy dispuesto a pagar este precio, está muy caro. Claro, ¿sí? Claro. Entonces yo mejor no le entro. Y yo creo que no solo en el fútbol, sino en la vida, ¿no? Sí, bueno, ¿a qué... ¿Sabes qué, Diego? En lugar de estar aquí haciendo tu podcast, podrías estar muy a gusto en tu casa, ¿sí? Con tu familia, pero bueno, estás dispuesto a decir, bueno, yo quiero esto, quiero que jale, claro, y a darle todos los días, o sea, a darle todos los días, o sea, trabajar todos los días, entrenar todos los días, no dar por perdido nunca nada, no dar ni una pelota por perdida. Claro. Y justamente qué bueno que cierres con eso, mi Pato, porque este mensaje no es para que asustar a la gente, sino más bien decir, ojo, todo esto no podría no suceder
con el primer paso, ¿no? O sea, atrévete, güey. Claro. Atrévete, o sea, si tú no das el primer paso, si no estás dispuesto a cagarla, si no estás dispuesto a equivocarte, si no estás dispuesto a fallar, o sea, esto que estamos diciendo no es para que te asustes y salgas corriendo, sino para decirte que hay un mapa, hay todo un recorrido a realizar, que si ya por escucharlo dices, híjole, no es lo mío, pues bueno, ya te quedó clarísimo que no es por aquí, ¿no? Pero si al escucharlo te motiva, te emociona, te enciende, te genera como de ¿cuándo entreno? Bueno, entonces pues empieza ya, ¿no? Empieza a buscar, creo que sería como es el cierre, mi Pato, por dónde podrían empezar los chavos que a lo mejor no están en unas fuerzas básicas, que no están como en un proyecto más formal de academias, ¿dónde podrían como arrancar los chavitos? Yo creo que bueno, primero que nada decir a dónde quieres ir, qué quieres lograr, ¿sí? Y después iniciar por donde sea, o sea, no tienes que iniciar en fuerzas básicas, no, ¿sí? O sea, hubo chavos que empezaron a los 10 años en fuerzas básicas y no lograron nada. Claro. Hubo chavos que empezaron en los equipos del barrio, en la segunda, en la tercera, y pum, están en primera división. Entonces, por donde quieras y toca la puerta, toca todas las puertas que puedas, pero llega preparado. Claro. Si no llegas preparado, así como te la abrieron, te la van a cerrar, ¿no? Entonces llega muy preparado si es que quieres ahí. Y si no te buscan, pues ve y búscala tú. Exactamente. Mi Pato, ¿te podrían buscar en algún lugar o sea, sigues haciendo todo este tema porque me acuerdo que tenías como pruebas para los chavitos y después también los ayudabas? Sí. ¿Te pueden seguir buscando ahí? Ahí más bien, ¿en qué les podrías ayudar y dónde te podrían buscar? Mira, me pueden buscar en las redes sociales, todas, Luis Alberto Pato Baeza, tanto en Facebook como en Instagram, como en Twitter, X ahora, ¿cómo se llama? Sí, X, ya. En TikTok igual, Luis Alberto Pato Baeza, ahí me encuentran y bueno, pues ahí normalmente estamos posteando muchas cosas de lo que estamos haciendo y siempre con la idea de apoyar y como les digo, bueno, pues si yo te puedo apoyar y transformar tu vida, valió la pena que nos hayamos visto. Claro. Sí, si no, bueno, pues nos damos un abrazo. Y listo, claro, sí. Perfecto. Mi Pato, pues muchas gracias. No, hombre, muchas gracias y pues siempre un gustazo poder platicar contigo y poder sumar también en lo que se pueda claro. A la gente, ¿no? Sí, ya para terminar, ustedes fueron parte importante de todo este proceso de mental que yo tuve, que para mí era importantísimo en los jugadores, que sí que era una parte que me faltaba, ¿sí? Decir, bueno, si trabajamos esto, o sea, cambiamos la parte de cómo entrenar, qué comer, o sea, toda la parte, me faltaba una, que era la parte mental. Y ustedes fueron los culpables de esa parte que me hizo clic cuando los conocí, ¿sí? Y a partir de ahí no he soltado esa parte porque dije, esta era la que faltaba, esta pieza era la que faltaba. Sí, ¿no? Y también compartir, ¿no? Hay gente y colegas, ¿no? Hoy también ya eres mental coach tú también, ¿no? Ya también te certificas y todo. Digo, también ahí con el Mao, con el Memo, pues toda la banda que se unió. Y que pues, yo tuve la oportunidad justamente de trabajar con el Andrés Siniestra, con Gallardo y con Mozo, ¿no? Que son los que se mantuvieron. Entonces, pues ya. Qué bueno. Que se han hecho. Perfecto. Mi Pato, muchas gracias. Hombre, al contrario, gracias y a la orden.